Play, televisión entretenida, telefonía fija ilimitada más internet, desde 10 mega con Wi-Fi. Vivir la entretención en tu casa con Claro es posible. Vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy, 1 de octubre, comienza a regir la reforma tributaria. ¿Cómo lo vamos a sentir? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de los cambios tributarios en nuestro país? Con aspectos tan cotidianos como comprar cigarros, comprar alcohol o comprar bebidas azucaradas gaseosas. Vamos a hablar de estos cambios con Gonzalo Escobar, economista de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas tardes. Gabriela, gracias por buenas estar en esta noticia. Hasta ahí llegó el día. Comienza a regir la reforma tributaria en medio de la discusión presupuestaria también, desaceleración, cifras de desempleo, etcétera. Pero lo cierto es que se vienen alzas muy importantes. ¿Cuál crees tú que es la que más va a afectar, dentro de las que estábamos mencionando, al bolsillo de los chilenos con mayor injerencia? En ambos casos, o sea, estamos hablando de tanto lo que es impuesto al tabaco y el impuesto a los alcoholes y a las bebidas, porque se forman parte del mismo grupo, van a afectar de forma bastante importante. O sea, la cantidad, a pesar de que en el último tiempo se ha restringido un poco el consumo de ambos bienes, forma parte importante dentro de la canasta de consumo habitual. Gonzalo, el objetivo principal del gobierno al hacer esta alza en los impuestos para las bebidas alcohólicas, para las bebidas azucaradas y también para los cigarrillos, tiene que ver con estos impuestos regresivos o correctivos, como se les denomina. ¿Cuál es el concepto que mejor se utiliza y por qué se llaman de esta manera? En el caso del impuesto específico al tabaco y al alcohol, son impuestos correctivos, principalmente porque tratan de solucionar un efecto externo que produce el consumo de estos dos bienes. Y para ser mucho más gráfico, si el alcohol no hiciera daño, no existiría la ley Emilia. Claro, exactamente. Por lo tanto, son problemas colaterales que la sociedad se tiene que hacer cargo. Los gastos, por ejemplo, del Ministerio de Salud por enfermedades asociadas al consumo de alcohol o al consumo de tabaco, correcto, cánceres, por ejemplo. Correcto, ese es el costo que la sociedad en general tiene que asumir por el consumo de este tipo de bienes. Por lo tanto, para el Estado es más importante hacer esta corrección por medio de la carga impositiva más que la recaudación propiamente tal. En su origen, este tipo de impuestos era correctivo. Pero con el paso del tiempo se ha transformado en un impuesto recaudador porque es muy fácil de recaudar. Es decir, simplemente en el caso del impuesto al tabaco, el productor es quien finalmente termina traspasando esos recursos al Estado. ¿Podríamos decir que aquí se cumplen las dos funciones, corregir y además recaudar? Con el paso del tiempo empezamos a cumplir las dos funciones, pero en su origen es un impuesto correctivo, no de recaudación. Así como suben algunos impuestos en cuanto a las bebidas azucaradas, también a los cigarrillos y al alcohol, hay algunos que bajan, como por ejemplo las bebidas light. Baja el impuesto a estas bebidas para aumentar el consumo y desincentivar así aquellas que tienen una mayor carga de azúcar. Exacto, o sea, en cierta medida tratas de desviar el consumo al sustituto más cercano, que se está asumiendo que no es tan nocivo para la salud. Por lo tanto, esa es la lógica de bajar todas aquellas bebidas analcohólicas que no tienen un contenido importante en azúcar. Vamos entonces al dato específico. Las bebidas alcohólicas van a tener un alza en los impuestos de un 20%, en los vinos y también en las cervezas, pero ya los destilados podrían tener una carga impositiva más importante de un 31,5%, no es menor. Se estima que equivale más o menos por un litro de alcohol. Estamos hablando de pisco, ron y whisky, estamos hablando aproximadamente entre 500 a 600 pesos por litro. El efecto de la reforma. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de un vodka, de un buen vodka podría subir hasta 500 pesos por botella. En promedio. Si un vodka cuesta 10.000 pesos, podría costar 10.500 pesos, sí, para hacer una idea de lo que estamos hablando. En cambio, los vinos y las cervezas menos. Esto responde a aquella indicación que se presentó en medio de la discusión de la reforma tributaria, donde los productores de vino alzaron la voz y dijeron: epa, con esto también nos perjudican a nosotros porque tenemos problemas de sequía y ya con la reforma tributaria y el alza de los impuestos nos iría peor. Ese es uno de los argumentos, pero históricamente el impuesto específico a los alcoholes ha ido en graduación, es decir, a medida que la graduación alcohólica tiende a aumentar, el impuesto específico es mayor. Mira, ahí estamos viendo lo que ocurre con el pisco, por ejemplo, que sube por lo menos 225 pesos con este aumento de un 27, un 31% en los impuestos. Y aquí también hubo una disminución en relación a la propuesta original. Recordemos que también los productores de pisco de la región de Coquimbo comenzaron a realizar un lobby para una reducción. De hecho, parlamentarios por la zona cogieron esa demanda la cogieron como propia. Y en cierta forma no se incrementó la cantidad original.
sino que fue una tasa mucho menor. La misma figura es para los cigarrillos. Los cigarrillos también tienen esta característica de ser correctivos, por lo tanto su fin es recaudar, pero al mismo tiempo tratar de disminuir los costos del Ministerio de Salud por enfermedades asociadas al consumo de tabaco. Correcto. Va en la misma dirección que el impuesto específico a los alcoholes. Y de hecho, el impuesto que sube es un impuesto fijo por cada unidad de cigarro. Es decir, una cajetilla de cigarro hasta el día de ayer tenía un impuesto específico de 110 pesos. Y a partir del 1 de octubre, así a partir de hoy día, ese impuesto se incrementa a 870 pesos por cajetilla. Por lo tanto, estamos hablando en promedio un incremento de 500 a 600 pesos por cada cajetilla de cigarro. Las cajetillas más baratas son las que suben más. ¿Podríamos hacer esa ecuación? ¿O las que tienen menor cantidad de cigarrillos en su interior, a diferencia de lo que ocurre con los cigarros que son un poquito más caros o de, comillas, mejor calidad? El impuesto específico es por unidad de cigarro, no hace diferencia en términos de calidad. Es decir, actualmente estamos hablando de que vas a pagar por cada cigarro en torno a los 45, 47 pesos en impuestos específicos, por unidad. Por lo tanto, si lo multiplicas en una cajetilla de 20, estamos hablando de los 870 pesos. Esto va en línea, Gonzalo, con lo que ocurre en el concierto internacional, cuando países muy industrializados y también desarrollados cobran por cajetillas sobre los 5.000 pesos, y es prácticamente común, normal, que eso es lo que cuesta, porque sabemos que es algo que hace daño para la salud. En cierta medida, el impuesto específico acá es muy bajo en comparación con otros países. Es decir, si hacemos el ajuste, aquí una cajetilla está costando en torno a los $6, y en países industrializados o con leyes con más restricciones al consumo de tabaco, el valor promedio de una cajetilla está casi al doble. Estamos hablando en torno a los 7.200, 7.500 pesos. A todo esto, y entre paréntesis, en relación a lo que ocurre con el aumento del impuesto al tabaco, en la ruta 68, camino a Valparaíso, en el día de hoy, hay gigantografías de los productores de tabaco diciendo que esto va a afectar el empleo, la producción, y que va a producir mucho daño al sector. No creo, por la característica que tiene la demanda. Es decir, el consumidor de cigarro, el consumidor de alcohol tiene una demanda que es muy poco sensible al precio. Por lo tanto, no debería afectar tanto la cantidad consumida. Por lo tanto, no creo que se genere una reducción importante en la cantidad demandada de cigarros. O sea, esta especie de campaña del terror que se podría estar realizando no sería tan así. Exacto. Continuamos con algunos aspectos de esta reforma, en el que vamos a notar precisamente que el precio de algunos productos va a subir. Automóviles, ahí también tenemos un tema bastante importante: impuesto de emisiones contaminantes. Ese impuesto ocurre principalmente por el hecho de que partamos al insumo básico, que es el combustible. Las gasolinas tienen un impuesto de 6 unidades tributarias mensuales, es decir, más o menos 260 pesos por litro, un impuesto específico. Estamos hablando del famoso impuesto específico a los combustibles. Exacto. Que tantos sectores piden que se elimine. Y en comparación, el diésel tiene también un impuesto específico que es casi un 25%, es decir, estamos hablando en torno a los 60 pesos por litro. Por eso que el diésel es más barato que por eso que el diésel. Por lo tanto, eso llevó en un determinado periodo del tiempo que la demanda por automóviles se trasladara a una demanda por automóviles a diésel. Y, a pesar de que fueran más caros. A pesar de que fueran más caros. Pero contaminan igual o en una mayor proporción que los vehículos a gasolina tradicional. El origen de este impuesto va a desincentivar el uso o la compra de este tipo de automóviles para no afectar el impuesto específico. Perfecto. Porque si generas un incremento en el impuesto específico al petróleo, al diésel, son muchos más los sectores que estarían, entre comillas, afectados por el incremento en el precio de este combustible. Por lo tanto, ese es el origen de este impuesto verde. Solo para que se hagan una idea, un auto cuyo precio no supere los 5 millones de pesos, estamos hablando de un City Car principalmente, ascenderá a 1,26%, equivalente en pesos a 52.000 pesos. Eso aumentaría entonces... Sí, es una cantidad muy baja, está en torno al 2% del valor del auto. Entiendo que son los vehículos hasta los 16 millones de pesos los que se podrían ver más afectados. Exacto, tienen un límite, que son principalmente las van o los suburbanos. Esos también se ven afectados entonces. Esto en todo caso comenzaría a regir a partir del año 2015, no a partir del día de hoy. De este año. Nos quedan unos temas pendientes, Gonzalo, los estaremos revisando a la vuelta de comerciales. ¿Volvemos enseguida? No, despedimos a Gonzalo entonces, ¿sí? ¿Lo despedimos? Sí, perfecto, ya, ok. Gonzalo, te agradecemos por estar junto a nosotros. Nos faltó un tema de la vivienda que lo podemos estar analizando
con posterioridad. En otras instancias, pero esto es lo que ya comienza a regir en el día de hoy. Gracias, Vale, Gonzalo, Gabriela. que esté muy bien. Igual. Nosotros nos separamos, ya lo decíamos, vamos a comerciales, volvemos enseguida con más de estas noticias.